El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿que no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo les respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola: el reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de mi reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti. Pasquale Maqui
era el secretario de Giovanni Battista Enrico Antonio María Montini. ¿Alguien sabe de quién estoy hablando? Monseñor Pasquale Macchi era el secretario del Papa Pablo VI. Ahora sí saben, ¿verdad? Hoy en día, San Pablo VI. Estaba pensando mientras preparaba la homilía que hemos tenido una serie de papas muy recientes en estas últimas décadas que todos están o en camino de canonización o canonizados. Podemos pensar en Pío XII, podemos pensar en San Juan XXIII, San Pablo VI, San Juan Pablo II, y es una serie de papas que nos han tocado que están canonizados, y Pablo VI fue uno de ellos. Él fue papa desde el 1963 hasta el 1978, un tiempo difícil para la Iglesia, el tiempo justo después del Concilio Vaticano II, y Monseñor Macchi, Pasquale Macchi, fue su secretario todos esos años que Pablo VI fue papa. Y él siempre, Monseñor Macchi murió en el 2006, estaba en Milán cuando murió, pero él siempre contaba una anécdota con Pablo VI. Dice que una vez el Papa Pablo VI vino a hablar con él y le dijo: Pasquale, ¿cuál es la parábola más difícil para ti entender de las parábolas que dijo Jesús? Y muy inteligente que era Monseñor Macchi, dice: cuando el Papa hace una pregunta uno no le contesta, y básicamente le dijo: Santo Padre, no sé, ¿cuál es la parábola para usted más difícil? Y le miró la pregunta para que el Papa obviamente quería decir algo, porque el Papa cuando le hizo esa pregunta era porque quería compartir la parábola más difícil para el Papa. Y Monseñor Macchi decía que cuando el Papa contestó, le dijo: la parábola más difícil para mí entender es la parábola del trigo y la cizaña. Y es la parábola que escuchamos hoy. En cierta manera es la pregunta más difícil cuando se estudia la filosofía. Por ejemplo, en la filosofía, cuando uno estudia sobre la divinidad, sobre Dios. Dios es todopoderoso y Dios es solamente bueno, es el más bueno por excelencia, es el bueno por excelencia. Entonces la pregunta es: ¿de dónde sale el mal? Si Dios es bueno y Dios todo lo puede, ¿por qué existe el mal en el mundo? ¿Por qué tenemos que vivir con el mal? Y es una pregunta muy difícil de contestar. Obviamente la Iglesia sí tiene una respuesta, porque existe el pecado y sabemos de dónde viene el pecado. El pecado no viene de Dios. Entonces es una pregunta difícil, pero lo que es difícil es entender esa realidad, ¿verdad? Que Dios es misericordioso y deja que el bien y el mal convivan. Porque si Dios es todopoderoso, ¿por qué no elimina el mal de una vez? Si nos quita todo el mal del lado, ya que Él lo puede hacer todo. Sin embargo, ese misterio de la realidad de Dios es importante considerar. Si se acuerdan, la semana pasada Jesús está continuando esta imagen, esta analogía de la semilla. La semana pasada, si se acuerdan de mi homilía, que a lo mejor no se acuerdan, hablábamos de las diferentes tierras donde caía la semilla, y habían diferentes posibilidades para esa semilla: la que caía a los lados del camino, la que caía en terreno pedregoso, la que caía entre espinas y finalmente la que caía en tierra buena. Y decíamos la semana pasada que había dos problemas. Quizás podíamos echarle la culpa al sembrador. ¿Por qué va a estar el sembrador tirando semilla en el concreto, en el cemento? Ahí no crece la semilla. Le decía yo, a lo mejor aquí en New Orleans sí, porque hay tantas grietas en el cemento que a lo mejor la semillita cae y sale, ¿no? Hasta por el cemento salen plantas. Pero típicamente ningún sembrador va a salir a sembrar en el medio de la calle. Eso no se hace. Y uno va a buscar tierra buena. Así que podemos echarle la culpa al sembrador, pero decía yo la semana pasada que eso es una mala interpretación de la parábola, porque el sembrador no es el que tiene la culpa. El sembrador, al contrario, el sembrador, ya sea Dios, o en la parábola de hoy Jesús nos dice que el Hijo del Hombre es el sembrador. No importa quién sea, es divina la parábola, la palabra que nos cae, la semilla que nos da,
Pero el problema no es el sembrador, porque el sembrador lo que quiere es que la semilla vaya a todos sitios, que todo el mundo tenga la posibilidad de recibir la semilla. El sembrador no discrimina contra nadie, él tira la semilla en todos sitios. El problema somos nosotros, que no somos buena tierra muchas veces, y ese era el primer problema. El segundo problema que hablamos la semana pasada es que a veces podemos creernos que nosotros somos siempre la buena tierra. Yo siempre soy bueno, porque esa es la tendencia humana, y eso sería un error también, porque en nuestra vida siempre somos diferentes tipos de tierra. A veces somos la tierra buena, pero a veces hemos sido la tierra llena de espinas, a veces hemos sido la tierra muy llanita que no tiene profundidad para echar raíces, a veces hemos sido el cemento que no hay ni nada que le entre, ¿verdad? Es un cerebro cerrado completamente, un corazón que no está abierto a la palabra de Dios. Así que hemos sido los diferentes tipos de tierra en diferentes momentos de nuestra vida. Y hoy el Señor adelanta un poquito más el mensaje, habla un poquito más de esa semilla. Y el mensaje de hoy es que Dios es misericordioso, que el tiempo que tenemos en la tierra es parte de la misericordia divina. Porque, como decía la parábola de hoy, fíjense que los sirvientes le dicen, arrancamos la cizaña. ¿Y qué le dice el dueño de la tierra? No arranques la cizaña, porque si arrancas la cizaña, puede que arranques también el trigo. ¿Y qué dice? Déjalos crecer juntos hasta el momento que llegue la recogida, ¿verdad? Hasta que llegue el momento de recoger los frutos, y ahí entonces vamos a separarnos. Pero fíjense qué lindo, porque la interpretación ahí es que Dios nos da el tiempo entre la sembradera de esa semilla hasta que se recoge la cosecha para poder crecer, y es lo que se llama para tener la oportunidad de convertirnos, de entregarnos a Dios, de decir, yo quiero hacer las cosas como Dios quiere. O sea que esa misericordia divina es precisamente la respuesta al problema de por qué Dios no elimina el mal, porque Dios deja que todo el mundo crezca para que tenga la oportunidad de convertirse. Y no hay momento en el mundo, en la historia de la humanidad posiblemente, lo único que tenemos que hacer es encender nuestro televisor por 5 minutos y vemos esta parábola viviéndose en el medio de la sociedad en que vivimos, porque hay mucho mal y hay muchas cosas malas, y vemos gente que destruye, que mata, que discrimina, que habla mal de nosotros, creciendo juntos con los que debemos ser los hijos del rey. Así que esa parábola está destinada para nosotros. Jesús nos está diciendo, tienen que vivir como los hijos del reino, en medio de un mundo que vemos el mal y el bien creciendo a la misma vez, y vemos, ¿verdad?, la realidad del mundo que nos ha tocado vivir, donde hay tanta destrucción, tantos problemas, tanta gente que obviamente no puede ser el trabajo de Dios, sino que tiene que ser el trabajo del maligno, porque Dios no quiere la destrucción, Dios no quiere la anarquía, Dios no quiere el problema, ¿verdad? A veces cuando se comenzaban las charlas antes, ¿se acuerdan? Los discursos, se decían damas y caballeros, ¿verdad? Siempre eran damas y caballeros. Ahora como que no hay damas y caballeros, ¿verdad? Que hemos perdido la civilidad, la manera de comportarnos, la manera de hablar, la manera de tratarnos los unos a los otros. Y de hecho yo estaba leyendo algunos artículos, porque esa palabra en español no la usamos tanto, en inglés sí, en inglés es ladies and gentlemen, y cuando decimos gentlemen puede que nos estemos refiriendo a cualquiera, y estaban hablando en algunos artículos que yo leí, inclusive de revistas que son religiosas, y hablaban del caballero que decapitó una estatua o tumbó una estatua. No es un caballero. ¿Cómo vamos a estar tumbando estatuas y llamarnos caballeros? Una persona que está destruyendo no es ningún caballero. Hombre y mujer, eso es una realidad biológica. Dama y caballero es una realidad que se consigue a través de una vida de virtud, tratando de mejorar cada día, de hacer las cosas bien. Y como hispanos tenemos que cobrar conciencia de eso, tenemos que tener mucho cuidado, porque no queremos coger fama de gente que no son damas y caballeros. Y todo lo que hacemos cuenta, cualquier cosa.
Yo a veces veo a la gente en la calle, quizás vaya corriendo o algo así, y veo a alguien en una bicicleta y ahí va tomando una lata, que está tomándose algo, un refresco, lo que fuera, y cuando termina la lata, la tira para el camino. Yo a veces cojo la lata y voy allí y le digo, oiga, se le cayó algo. Me miran raro, ¿verdad? Porque no se le cayó, la tiró, pero vivimos así. Y puede que no tengamos todos los recursos, que somos más pobres, menos pobres, pero la limpieza no es solamente para los que tienen dinero. O sea que todos tenemos que ser limpios, tenemos que cuidar de nuestro vecindario, de las cosas que hacemos. Eso es ser una dama y un caballero. No lo que sea y destruimos y rompemos. Eso no puede ser así. Entonces el Señor nos está recordando que los hijos del reino tenemos que vivir de una manera diferente. Llevamos nuestro ambiente. Desde el 2016 hasta el 2019 yo estaba estudiando con muchachos en la Universidad de Loyola, muchachos universitarios, muchos menores que yo, y recuerdo muchas veces porque ellos sabían que yo era sacerdote, y si estábamos hablando, los jóvenes de hoy, cada 3 palabras, una es una mala palabra. Esa es la manera que hablan los jóvenes de hoy. Pero cuando veían que yo estaba en el grupo, ay padre, perdone, que es que no quería decir eso. Porque en cierta manera no es justo, porque a nosotros nos reconocen como sacerdotes, pero así debiera ser todo cristiano, que llevamos nuestro ambiente. Cuando estamos en una manifestación, si se están haciendo cosas mal hechas, la presencia del cristiano debe llevar a esa otra persona, ay perdone, no quería hacer eso, porque nadie debe estar destruyendo nada. Cuando hablamos con otra persona, en cierta manera yo pensaba y meditaba, todos somos chismosos, de una manera u otra todos somos chismosos. Es una realidad humana. Obviamente, pues la vida de virtud nos va llevando a controlar eso. Ustedes se imaginan un sacerdote chismoso, nadie vendría a confesarse conmigo, porque si yo fuera chismoso, todo el que se confiesa saber dónde termina el cuento que me contaron en la confesión. Gracias a Dios que la iglesia preserva eso, pero la vida de virtud nos va llevando a pensar que yo no puedo criticar a nadie. Yo siempre pienso, y conocemos gente que es así, que todo está mal, todo lo critican, todo lo hablan. Cuando alguien es así, que no encuentra nada bueno en otra persona, yo siempre pienso que el problema de esa persona es que no entiende su propio pecado, no conoce su propio pecado. Si yo sé que yo soy pecador, ¿cómo voy a estar juzgando a otra persona? ¿Cómo voy a estar poniéndome por arriba de la otra persona? Al contrario, lo que quiero es tratar de ayudar, es tratar de ver cómo motivo a esa persona a ser mejor. Eso es lo que nos está llamando el Señor en el día de hoy. Y esta parábola nos recuerda que desde que se siembra la semilla hasta que se cosecha, tenemos un tiempo. Ese es el tiempo. Ese es el tiempo que tenemos para la conversión. Yo me imagino y espero que todos ustedes sepan por qué están aquí. Si yo les pregunto a ustedes, ¿por qué vienen a la iglesia? ¿Por qué rezan? ¿Por qué creen en Dios? Yo espero que todos tengan una historia de conversión. Que todos puedan decir, es que en un momento de mi vida Dios llegó a mi vida, Dios me habló, Dios me tocó. Es como si fuéramos a una parada de guagua, de autobuses, y le preguntáramos al que está ahí parado esperando el autobús, ¿para dónde usted va? Y que nos dijera, yo no sé. ¿Cómo que no sabe? Vaya a su casa entonces, porque si no sabe para dónde va, si estamos en una parada de guagua, en una parada de autobús, tengo que saber para dónde voy. Si yo estoy aquí en la iglesia rezando, yo tengo que saber por qué estoy aquí. Esa es mi historia de conversión. Ese es el momento en que Dios vino a mi vida y tengo que poder explicar ese momento, poder hablar de ese momento, poder compartir ese momento. Y ese es el tiempo que tenemos. Es una parábola de la misericordia de Dios que nos ha dado ese tiempo para convertirnos. Pero a mí la parte que más me gusta de la parábola, y es la más difícil de aceptar, y posiblemente el Papa Pablo VI, cuando decía que esta era la parábola más difícil, también tenía que pensar en eso un poquito, porque es una parábola fuerte, no es fácil. Cuando los discípulos entran en la casa y le preguntan a Jesús, enséñanos o explícanos la parábola de la cizaña. ¿Qué quiere decir la parábola? Fíjense que Jesús no perdió tiempo, inmediatamente les empezó a explicar y le dijo quién era quién. El que siembra es el Hijo del Hombre, la semilla es la palabra de Dios. Los que son buenas semillas son los hijos del reino. Los que son malas semillas son los hijos del maligno. Y el que la siembra es el diablo, lo dice clarito.
El que siembra esa semilla es el diablo, la cizaña. ¿Y qué va a ser la siembra cuando se recoge la cosecha? El fin del mundo. ¿Y quiénes son los que van a buscar la cosecha? Los ángeles que él va a mandar. Y fíjense que Jesús explica todita la parábola. Y yo siempre pienso, Dios es misericordioso, ¿verdad? Todos creemos que Dios es misericordioso, pero no jueguen con la misericordia de Dios. No se puede jugar con la misericordia de Dios. No es como si no importa lo que yo haga, da lo mismo, no da lo mismo. El Señor nos está diciendo, va a haber un momento que se recoge la cosecha. Y en ese momento que se recoge la cosecha, como dice el refrán, que Dios nos coja confesados. ¿Verdad que sí? O sea que esa es la realidad que todos vivimos. Y hoy es esa celebración de la misericordia divina, pero de la importancia de que va a haber un juicio final. Y en ese juicio final vamos a presentar lo que hemos hecho. Y el cristiano tiene que ser hijo de la luz. Nuestros hermanos protestantes, y quizás haya alguno aquí que tiene experiencia con las iglesias separadas de la iglesia católica, siempre dicen, ¿verdad?, esa frase que hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Born again, como dicen los americanos, hay que ser born again. Es una frase bíblica. Jesús se la dijo a Nicodemo. Le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo como que no entendía, ¿y cómo vamos a volver al vientre de nuestra madre? Y Jesús le dice que eso no es lo que estoy hablando. Jesús le estaba hablando del bautismo cristiano. Y básicamente recordemos que Nicodemo era judío, necesitaba el bautismo, necesitaba ser bautizado, y ciertamente como uno de los seguidores ocultos de Jesús, ciertamente se bautizó en algún momento, se convirtió en cristiano porque era un admirador de Jesús. Pero nosotros hemos recibido esa gracia en el momento del bautismo. El problema no es nacer de nuevo, el problema es que tenemos que convertirnos. Eso es diferente, porque ya en el bautismo recibimos la gracia para ser hijos del Rey. Así que vamos a pedirle eso al Señor en el día de hoy, que esta parábola que Él la va como que desarrollando, es los misterios del reino. Ya varias veces Jesús nos ha dicho, estos son los misterios del reino, que no se les revelaba a todo el mundo, pero los discípulos sí lo escuchaban. Y la explicación de Jesús es tan clara. Yo a veces pienso que cuando oímos palabras como el Evangelio de hoy, nos acercan tanto a Jesús, porque lo más probable es que esas fueron sus propias palabras, sus mismas palabras. Yo estoy seguro que aquí nadie se va a acordar del nombre del Papa Pablo VI. Se llamaba Giovanni Battista Enrico Antonio María Montillo. Ese fue su nombre de bautismo. Yo me lo memoricé para poderlo compartir con ustedes, pero no nos vamos a acordar de eso. Pero cuando alguien nos hace un cuento bien hecho, un buen cuento, recordamos todos los detalles. Y esta es una escena donde Jesús habla del significado de la parábola. Y recuérdense que Mateo era uno de los discípulos. Mateo fue uno de los que le dijo, explícanos la parábola de la cizaña. Y como que se le grabaron esas palabras. Cuando le escribió, es como si estuviéramos oyendo directamente a Jesús sus mismas palabras. Saben que Jesús no hablaba español, Jesús hablaba arameo. O sea que, por ejemplo, en los evangelios, cuando leemos palabras en arameo, podemos pensar que eran las mismas palabras de Jesús. Esas fueron las palabras que usó. En la teología, en una frase en latín, se dice ipsissimi paroli Christi, la misma palabra de Cristo. En otras palabras, que era exactamente como Él lo dijo. Por ejemplo, cuando le dice a la niña que estaba muerta, talita cum, niña, levántate, talita cum en arameo. Cuando dice en la cruz, lema, sabactaba, lema, Eli, lema, sabactami, pues esas son palabras precisamente en arameo y se recuerdan exactamente como el Señor las dijo. Estas palabras del Evangelio de hoy son prácticamente como tan vivas, la explicación que da Jesús, que podemos pensar que Mateo simplemente lo que hizo fue que se le grabaron esas palabras y las escribió igualitas como las escuchó del Maestro. Y Jesús habla con mucha claridad, que es misericordioso, pero que llega el día del juicio y Dios va a ser justo también. Así que vamos a pedirle en este tiempo que tenemos
que podamos convertirnos, que buscamos nuestra conversión, que aprendamos de nuestra conversión, que sepamos expresar y contar nuestra conversión, que de esa manera podemos atraer a otros a seguir a Cristo Jesús. Amén.